Bendito sea su santo nombre. Vamos a entrar de una vez a la bendita palabra de Dios. Si tienen su material, ahí pueden leer los pasajes y también va a aparecer en las pantallas, porque en esta ocasión vamos a estudiar en la versión NBI, la nueva versión internacional. Vamos a leer entonces los pasajes, 4 pasajes que están allí de base para esta preciosa y extraordinaria doctrina, verdad, enseñanza. Leemos el primer pasaje. 2 Corintios 6, 16, 17 dice así: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Lea conmigo esa verdad. Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Leamos 1 Corintios 3:16. ¿No saben? El apóstol Pablo preguntando a los corintios, como recordándoles, ¿verdad? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Versículo 19 del capítulo 6, ahí mismo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Efesios 20, 22 en la NBI. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos enseña esta verdad sublime, esta verdad extraordinaria de lo que llegamos a ser cuando creemos en Cristo Jesús, de lo que somos en Cristo Jesús. Señor, gracias, que podamos actuar y comportarnos como lo que tú dices que somos y creemos que somos. Gracias, Padre, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Así está titulado el mensaje: somos templo del Espíritu Santo. Esa verdad maravillosa no se conocía en todo el Antiguo Testamento. Cuando uno empieza a pensar por un momento que Dios es totalmente diferente al ser humano, porque Dios es eterno, por ejemplo, y nosotros los seres humanos no somos eternos, tuvimos un principio. Sí, nacimos en un tiempo. Dios es muy grande, grandísimo, y nosotros somos muy pequeños. Dios es perfectamente santo y el hombre nace en pecado, el hombre es pecador. Esa total diferencia no existía en el huerto del Edén, es decir, a grandes rasgos. En el huerto del Edén había comunión, pero cuando el pecado entró en el hombre, entonces hubo una separación entre Dios y el hombre, y esas grandes diferencias aún se hicieron más notorias, porque el pecado separó de la comunión del hombre con Dios. Ahora, Dios siendo tan diferente como el hombre, Dios
amó a su creación y ama a su creación. Y lo maravilloso es que quiso habitar siempre quiso habitar con su creación, con su pueblo, con lo que Él creó. Uno comienza a leer entonces la historia allí en el libro de Génesis y vemos que Dios tenía comunión con Adán y Eva, a pesar de que Él era Dios y Adán y Eva eran criaturas, a pesar de que Él era omnipotente y Adán y Eva no eran omnipotentes. Había una comunión, había una cercanía, había una comunicación. Pero después que el pecado arruinó la vida de los seres humanos, Dios de todas maneras quiso habitar con su pueblo, con su creación, con el pueblo de Israel. Entonces Dios dispuso que iba a crear un lugar, iba a diseñar un lugar donde tuvieran un punto de encuentro, un punto de reunión, donde pudiera Dios manifestarse al hombre, donde Dios pudiera comunicar al hombre su voluntad, donde Dios pudiera recibir la adoración de su pueblo, y ese punto de encuentro era el santuario, era el tabernáculo, era un templo movible, pero era un templo, un santuario. Allí entonces Dios descendía, pero para que los del pueblo de Israel pudieran tener acceso a Dios, tenía que haber un sacerdote o un sumo sacerdote. Tenían que hacer sacrificios de animales para poder presentarse y en ese punto de reunión tener comunión con Dios. Entonces la gloria de Dios descendía. Esa parte entonces nos comienza a enseñar la primera verdad de este mensaje, y es la grandeza del santuario y el templo en la vida del pueblo judío, en los hebreos, en el pueblo de Israel. Para ellos el templo llegó a significar lo más grande. Después de Dios, el templo era su todo, porque allí el templo significaba presencia de Dios. El tabernáculo, para ir más al principio, significaba que Dios estaba allí con ellos. Cuando el Señor se manifestaba en el lugar santísimo y el sacerdote ofrecía a Dios las ofrendas, entonces el sacerdote salía y le decía al pueblo que Dios se había agradado de sus ofrendas. Entonces el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo para que Dios escuchara sus oraciones, para que Dios recibiera sus sacrificios. Entonces toda la vida del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, giró en torno al santuario. Hablar entonces del templo era hablar allí de que Dios era el que los acompañaba. Para ellos el templo era refugio, era seguridad. Por eso es que ellos aprenden esa verdad cuando salen del pueblo de Egipto y son liberados. Entonces, y construyen el tabernáculo se mueve con ellos. Y dice, yo iré con ustedes. Y dentro del tabernáculo con sus distintas formas, como por ejemplo la fuente de agua. Más adelante vemos el lugar santo y santísimo, ya con del pacto, el arca del pacto. Todo eso para ellos tenía mucho valor. Entonces decía, Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros. Por eso cuando el tabernáculo lo levantaban y se movía, si se recuerdan al leer la historia, había una columna de fuego en la noche y había una nube durante el día. Entonces decía el pueblo, el Señor va con nosotros, porque la nube se movía con ellos, juntamente con el tabernáculo. El arca significaba más específicamente la presencia de Dios. Cuando de noche tenían que caminar, entonces la columna de fuego se movía. Entonces ellos decían, estamos seguros, el Señor va con nosotros, el Señor nos protege, el Señor recibe nuestra adoración, estamos en comunión.
tenían esa certeza y esa seguridad. Pero ¿qué pasó con el tiempo cuando el pueblo comenzó a desobedecer a Dios? Cuando ya el templo se volvió más una costumbre y un rito, y ellos ya no vivían en santidad ni en obediencia. Poco a poco el templo, que fue lo más sagrado, que fue el símbolo de la presencia, la adoración, la protección, el refugio, la revelación y la gloria de Dios, se convirtió en un lugar puramente de costumbre de ir a reunirse. Ya en los tiempos de Jesús, vemos que el templo es un templo físico que está contaminado. Por eso los templos, e incluso el de Salomón, por ejemplo, tuvo que ser derribado y destruido. El lugar de adoración y de alabanza y de reunión con su pueblo, Dios permitió que fuera destruido porque precisamente el pueblo de Israel desobedeció. Y el lugar de comunión, el punto de reunión fue destruido. Entonces Dios les estaba diciendo, realmente es por su desobediencia que ha sido destruido el templo. Es reconstruido el templo y vemos que en tiempo de Jesús, de nuevo, ese templo ya no es un templo limpio. Ya no es un templo donde llegan los judíos con un corazón sincero. El templo se ha convertido en un lugar de comercio. El templo se ha convertido en un lugar ya no de santidad, sino era un lugar profanado, era un lugar carnal totalmente. Era una adoración externa y ahí ya no descendía la gloria de Dios. Ahí ya no aparecía la gloria de Dios. Dios ya no hablaba. Y tan cierto es que durante 400 años, después de que fueron llevados cautivos las tribus de Israel, no hay santuario, no hay adoración, Dios no habla. Hasta después de 400 años, de nuevo, se comienzan a hacer algunos sacrificios, pero con esa misma perversión. Esto tenemos que entenderlo porque más adelante el Señor va a revelar una de las verdades más grandes, más bellas y hermosas para los creyentes o los cristianos. Y es que Jesucristo, siendo la piedra angular espiritualmente, de un nuevo templo, ya no del templo físico. Jesús mismo profetizó que el pueblo físico, más bien dicho, el templo físico que ahí estaba, a causa de la desobediencia de los judíos, Jerusalén con el templo serían destruidos. Y él comenzó a hablar de un nuevo templo. De hecho, en la Escritura, en un momento dado, cuando él dice que si van a derribar ese templo, él lo reconstruiría en 3 días. Y él estaba hablando de su cuerpo ya como el templo de Dios. Y muchos no entendieron esa verdad, creyendo que hablaba del templo físico, y dijeron, ¿cómo es posible si el templo físico fue construido en 46 años, o 47, 48, 49, 46 años, dice la Escritura? Y tú estás diciendo que lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el texto dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, en el Nuevo Testamento, la primera vez que se nos revela que Dios está buscando otro tipo de templos, ya no hechos ni construidos con manos físicas. Ya no es un templo de madera, no es un templo de piedra, no es un templo adornado con oro, sino él está buscando un templo diferente, que ya no sería el templo físico. Vemos el tercer punto del texto, que nos enseña entonces que el cristiano llega a convertirse en el nuevo templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, esa es una de las verdades que debiéramos de aprender muy bien desde el principio, porque a veces nos cuesta creer esa verdad. A veces Dios nos ha dado tanto,
ha hecho tanto en nuestra vida, nos ha transformado, ha hecho cosas maravillosas con nosotros, y el diablo siempre trata la manera de decir: no es cierto, no lo creas, no estés consciente, no es verdad. Muchos tal vez al mirarse su cuerpo y decir: ay, este cuerpo, ¿será que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero si este cuerpo se cansa, si este cuerpo se enferma, si este cuerpo se debilita, si este cuerpo crece no solo para arriba, sino para los lados también, ¿será que es templo? ¿Será que es templo? Mire, a veces el cristiano se menosprecia. El cristiano, el diablo le pone ideas de decir: no eres nada, sigues siendo pecador, sigues siendo débil, sigues siendo frágil. ¿Cómo es eso de que tú eres templo del Espíritu Santo? Casi siempre nosotros pasamos desapercibida esta verdad, esa transición gloriosa. Oiga bien, esa transición gloriosa del templo hecho de manos al templo viviente que es el creyente es extraordinaria. El cristiano es templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. No importa si usted es chiquito, grandote, gordito, bonito, feíto, no importa. Adentro el Espíritu Santo está morando. Dios ha decidido morar en nosotros, en este cuerpo. Ya ve que cuesta creerlo, ¿no dicen amén ustedes? Es verdad. Esa es la gran revelación. Cuando los hombres en las distintas religiones han construido templos y grandes catedrales, lo quieren hacer como para la gloria de Dios. Si ustedes leen un poco historia, ven algunos dibujos o imágenes que ahora se puede buscar perfectamente en la internet. Van a ver aquellas grandes catedrales que empezaron a construirse en el siglo IV, V, VI, VII, los que se construyeron en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Grandes catedrales, grandes templos, porque a ellos se les fue de la mente y no se les enseñó la verdad de que realmente el templo en que Dios quiere habitar ya no es un templo hecho con manos físicas, sino es el templo del cuerpo del creyente y de la iglesia. La Catedral de San Pedro, ahí en el Vaticano, décadas para construir, grandes construcciones. La Catedral de Santa Sofía, ahí donde fue la segunda sede del Imperio Romano, de la Iglesia Romana, grandes y extraordinarias construcciones de mármol, de oro, de plata. Usted puede meterse en internet, le animo para que vea un poquitito eso, y puede buscar ahí en imágenes de 360 grados, en vídeos, y le muestran cómo es la Catedral de San Pedro, la Capilla Sixtina, donde es extraordinario lo que se construía a Dios, pero no se les enseñó que los cristianos eran templos del Espíritu, no se les enseñó que la iglesia era el verdadero templo del Espíritu Santo. Entonces ellos querían construirle otra vez grandes catedrales y grandes santuarios para darle la gloria a Dios, pero Dios no desciende allí. Dios, por eso, mire pues, si nosotros nos moviéramos de este lugar físico y nos vamos a otro lugar, o de donde se pueda construir el santuario después, o donde vamos nosotros, realmente Dios desciende en su presencia, y Dios está presente donde están 2 o 3 creyentes reunidos en su nombre. Donde la iglesia se reúne, ahí está Dios, porque el templo es la iglesia y el templo es el creyente. Si la iglesia viviente, el templo viviente, dejara este lugar, aquí no hay presencia de Dios. La presencia de Dios desciende cuando 2 o 3 cristianos se reúnen en el nombre de Cristo. Cuando la iglesia adora al Señor, pero no por el edificio. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo. Nosotros entonces vemos en estos pasajes preciosos que somos el naos, esa es la palabra, el templo espiritual de Dios. Pero ¿qué significaba el templo? Si ya los judíos entendieron que el templo era un lugar de adoración,
era un lugar consagrado, era un lugar donde Dios descendía, era un lugar donde se ofrecía la vida y los sacrificios, era un lugar donde Dios tenía comunión con su pueblo. Es exactamente lo que debe ocurrir en la vida de cada creyente y de cada cristiano. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros es donde Dios ha decidido morar, venir, donde Dios ha decidido recibir la adoración. Por eso en Romanos 8:1 y 12, mejor dicho, Romanos 12, 1 y 2, ahí está otra vez esa verdad. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ustedes son también el templo. Y es en el templo donde se ofrecen los sacrificios, donde se ofrece la adoración, donde se ofrece la alabanza. Nosotros como creyentes, nuestro cuerpo, entonces, aquí es donde se manifiesta la presencia de Dios. La presencia de Dios, oiga bien, la presencia de Dios es cierto que uno siente como que lo envuelve en lo externo, pero también sale de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo brota de nuestro interior como ríos de agua viva. Eso es lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está habitando adentro de nuestra vida, de este cuerpo. El Señor así lo dispuso. Entonces, nuestro espíritu escucha la voz de Dios. Dios está morando. Si estamos consagrados, como el templo fue consagrado, si estamos en santidad, como debería de ser desde el principio el santuario, entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces la gloria de Dios va a venir sobre nosotros. Dios está dentro de su pueblo. Esa verdad de que no solo el cristiano, sino que la iglesia es templo del Espíritu, la seguimos viendo en los versículos 17. Por favor, leamos otra vez 16, 17 de la NBI. Leamos el 17. Salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, son templos, y yo los recibiré. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade. Ahí agrega la palabra mi pueblo. Ha dicho que somos templo del Espíritu Santo, y más adelante dice, porque yo he decidido ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo caminaré con ustedes, habitaré en medio de ustedes, así que por favor no toquen nada impuro, apártense de lo malo, porque ustedes son mi templo. Este texto de salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré, es un texto de Isaías. Y el apóstol le revela al Señor que ese texto es aplicable a la iglesia como templo. Tiene que apartarse entonces. En primer lugar, le dice, usted que es templo del Espíritu Santo, ahí mora Dios, ahí se revela, ahí está la presencia, ahí está la bendición, ahí está la protección. Ustedes que tienen a Dios morando en su corazón, no tienen que vivir de manera profana, no tienen que vivir de manera pecaminosa. Ustedes no tienen que mezclarse con los ídolos, porque ustedes son templo y los ídolos son paganos. Entonces ya es la aplicación espiritual para el creyente que es templo y para la iglesia que es templo. Entonces cuando dice, por ejemplo, en el versículo 16, en la primera parte, ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Nos está trayendo a colación que no debemos de mezclar lo pagano con lo santo, lo profano con lo santo, lo consagrado. No hay que caer en idolatría. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían el templo físico, primero el tabernáculo, luego el templo que construyó Salomón, pero andaban adorando ídolos. Entonces, eso no concuerda. O adoraban a Dios o andaban con los ídolos. Ahora, espiritualmente, cuando nosotros somos el templo y la iglesia es el templo, no puede adorar a Dios y caer en idolatría. Eso no se puede. Por eso dice, ¿cómo va a concordar el templo
Y por favor, subraye esto ahí y anótelo. Cuando Él está diciendo aquí, ¿en qué concuerda el templo de Dios? Está diciendo, ¿en qué concuerda el cristiano que es luz, que ya es santo, que es justificado, que es santificado, que es la iglesia también? ¿En qué concuerda la iglesia que es santa, que es pura en Cristo Jesús con los ídolos? Ya no se puede. Entonces, aquí está teniendo en mente el autor, Pablo, lo que se les dijo a los hebreos desde el principio en la ley de Moisés. No se junten en un yugo desigual. Ustedes son un pueblo santo. Yo he deseado que ustedes sean un reino de sacerdotes para mí. No se mezclen. Y les pone la figura que ya hemos estudiado en alguna ocasión de el buey y el burro. No pueden arar juntos. No pueden arar así, no pueden arar. Ustedes como templo y como ídolos no pueden juntarse con los ídolos. Eso estaba claramente en la mente del pueblo de Israel, aunque desobedeció. Voy a poner algunos ejemplos. Si somos templo, entonces tenemos que mantener muy consagrado, muy santo ese templo. Si un albañil que es cristiano y sabe que es templo del Espíritu Santo, le piden que vaya a construir un santuario físico para Mashimón, supongamos que así fuera, ¿verdad? Yo nunca conocí el lugar de Mashimón, no sé si usted lo conoció, pero dice que tiene un lugarcito, tiene un altarcito ahí. Supongamos que le dijera, mire, vamos a construir un como lugarcito, un altar para Mashimón. ¿Sería correcto que el albañil que es cristiano fuera a construir un santuario para Mashimón? Por supuesto que no. Si a un cristiano que es templo del Espíritu Santo, ahí habita Dios, ahí está, morando, guiando, bendiciendo. Supongamos que es sastre y le dicen, mire, lo queremos contratar porque queremos que usted haga los vestidos de los santos y de las vírgenes que van a aparecer en esta procesión. ¿Sería correcto que un sastre cristiano hiciera eso? ¿Sí o no? No sería correcto. Ah, muy bien. Ok, eso lo han entendido muy bien. Ahora, ¿por qué insisten algunos cristianos que son templo del Dios viviente y del Espíritu Santo en quererse casar con uno que no es cristiano? Él es templo del Espíritu Santo, tiene a Cristo en su corazón, en su ser. ¿Y el otro a quién tiene? ¿A quién tiene? No tengan miedo de decirlo. ¿Quién gobierna y dirige al que no tiene a Cristo Jesús? El diablo. Entonces, como el cristiano se quiere casar con otro que es tinieblas, es así de clarísimo. Cristo y Belial, que ahí lo mencionan en el pasaje, no pueden tener comunión. Ah, pero un cristiano que es templo del Espíritu Santo se puede casar con otro que no es cristiano. Se está casando con el diablo casi, con el demonio casi. Sí, es verdad. Y aunque tenga buenos modales, y aunque sea simpático, aunque sea trabajador, sea buena persona, pero no es templo del Espíritu Santo. Cuando se una, va a profanar el templo del Espíritu Santo el creyente, porque se va a unir con otro que no tiene luz, ni es templo del Espíritu Santo. Es profanación, es idolatría. Eso es grave. Por eso les decía, cuando uno logra entender esta verdad, esta doctrina de que somos templo del Espíritu Santo, uno tiene que andar con temor y temblor. No se puede unir con un incrédulo usted, porque usted es templo. No se puede casar con un incrédulo porque usted, o incrédula porque usted es templo. Usted no puede entrar en una amistad íntima con uno que no es templo del Espíritu Santo, sino que viene a ser
templo del diablo el otro. ¿Sí? Aunque no esté necesariamente poseído, pero quien lo dirige. Jesús llama hijos del diablo a los fariseos religiosos que no habían nacido de nuevo. Hijos del diablo. Les dijo, su padre es el diablo, les dijo. ¿Acuerdan haber leído ese texto? Su padre es el diablo. Entonces son ellos hijos del diablo. No puede haber esa amistad. El creyente que es templo del Espíritu Santo debe vivir una vida santa, pero tampoco entonces puede vivir una vida de pecado, practicando pecado constantemente. Eso no puede ser. Luz y tinieblas, no. Cristo y el diablo, no puede. Si está Cristo presente, el diablo está totalmente ausente. Si la luz está presente, la oscuridad está ausente. Entonces, tenemos que andar en luz, no en maldad, no en pecado. El creyente ya no puede ni debe hacer todas estas cosas y ser cristianos al mismo tiempo, porque no concuerda. Por eso Pablo los despierta, los sacude a los corintios cuando escuchan esta parte del texto y les pregunta allí, en otros de los pasajes que leímos, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? ¿No lo saben? ¿Se les ha olvidado? ¿No lo recuerdan? ¿No les enseñaron esa doctrina fundamental y básica? ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿Y no saben que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Los corintios estaban pecando y pecando y pecando, como los israelitas, yendo al santuario físico a adorar a Dios, pero yendo a ofrecer también sacrificios a los ídolos. Un cristiano nacido de nuevo no puede venir a adorar a Dios aquí a la iglesia y después ir a pecar y a pecar y a pecar y a adulterar y fornicar. No puede, no debe. Dios puede destruir ese templo con tal de que se salve si es verdaderamente hijo de Dios. Dios tuvo que permitir la destrucción del templo de Jerusalén para decirle, pueblo hebreo, pueblo judío, mi pueblo, entiendan el templo físico donde yo me manifiesto, yo les hablo y recibo su adoración, es santo. Pero ustedes no entienden, se los voy a destruir. Su vida y mi vida, como templos, debemos estar limpios para que Dios se manifieste, para que la gloria de Dios descienda. Su templo, mi templo, templos pequeñitos que sumados hacemos un templo grande, y ya lo vamos a ver más adelante, debe estar consagrado a Dios. Estas manos, estos pies, este cuerpo, es para la gloria de Dios, no para la fornicación, es para la gloria de Dios. Esta mente, este corazón, este cuerpo, es para la gloria de Dios. En 1 Corintios 6:19 vuelve a decir el texto, ¿acaso no sabe? Vuelve a decir que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Esta verdad debe enseñársele después de que se ha convertido el creyente, decirle, mire, usted ahora es templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Por lo tanto, debe mantenerlo limpio espiritualmente. Por supuesto, físicamente también hay que bañarse y estar limpio, está bueno. Es templo del Espíritu Santo, hay que cuidar el cuerpo, sí, pero aquí está hablando más de la limpieza espiritual. Debemos de cuidar el cuerpo en todas las formas que se pueden cuidar, pero aquí está hablando principalmente de lo santo que es el cuerpo, porque ahí habita el Señor, ahí habita el Señor. Diga conmigo, aquí habita mi Señor. Sí, pensémoslo, creámoslo, aquí habita el Señor.
Ay, hermano, yo espero que ninguno salga hoy de esta predicación con duda todavía, sino con la certeza plena de que el Espíritu Santo habita en usted. La gloria de Dios está en usted. Entonces Dios nos pide consagración, limpieza. Desea que este templo esté apartado para la gloria de Él, para vivir una vida santa y agradable. Desea que este templo se escuche la palabra de Dios, se viva la palabra de Dios. Desea recibir adoración espiritual en templos vivientes, ya no en edificios, templos vivientes. Por eso, en 2 Corintios 17, 1, 6, vamos a ver. Aquí les voy a decir, en el 7.1, aunque no está en su material, pueden agregarlo. El capítulo 7, en el versículo 1, realmente es una continuación del capítulo 6. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. Cuidado el templo, ¿verdad? Todo lo que contamina el templo, que es el cuerpo, y el espíritu, que está también como parte del templo de Dios, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, no caigamos en el engaño. Oiga bien lo que voy a decir. No caigamos en el engaño que cuando venimos a un lugar físico, que bendito sea Dios lo tenemos, como este santuario físico, y nos reunimos a adorar al Señor, solo aquí debemos de portarnos bien. Solo aquí debemos de adorar al Señor. Yo espero que usted en su devocional, usted se arrodille y usted levante las manos y lo adore en privado y lo alabe, porque es templo allí donde usted esté. Ah, no, eso se hace solo en el templo. No, entonces ya va a parecer religioso usted también como los fariseos. No. Yo espero, mi querido hermano, que entendamos que, oiga bien, que donde usted va, el Señor va con usted. ¿Pero por qué va con usted? Porque usted es templo del Señor. Por eso no tengamos miedo ni temor. Si estamos en santidad, en consagración, cuando yo voy al trabajo, el Señor va conmigo. Pero literalmente, no es algo así como una idea que muy así. El Señor va conmigo. Está dentro de mí. Cuando usted va al mercado o al supermercado, el Señor va con usted porque usted es templo viviente, es templo móvil. No estoy hablando del papamóvil. Usted es un verdadero templo móvil. Si usted, hermana, va a algún lugar, el Señor va con usted. Si usted está en su casa física, el Señor está con usted. Donde quiera que vayamos, el Señor está con nosotros. Eso es maravilloso. Ahora, el diablo quiere que eso se nos olvide. No estoy en la iglesia, no me están viendo, puedo pecar. Mentira, Satanás, soy templo. Si Dios está aquí adentro, te reprendo, Satanás. Aquí yo adoro al Señor también. Yo alabo al Señor, yo lo bendigo. Veamos la gran diferencia del Antiguo Testamento. Ahí donde estaba el santuario, tabernáculo físico y el arca del pacto, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Entonces, si se corría físicamente y cargaban el tabernáculo y lo instalaban, entonces la gloria de Dios se movía para allá. Pero cuando yo regresaba a la casa, no estaba contemplando la gloria de Dios, porque la gloria de Dios yo la contemplaba allá en el tabernáculo. Entonces yo podía orar, pero tenía que orar en dirección después en el templo físico a Jerusalén, porque allá en el templo se manifestaba Dios. Y yo aquí pues pedía que Dios me escuchara, pero en dirección al santuario. Ahora no es así. Donde usted esté y clame al Señor, el Señor le responde. Donde usted está y alaba al Señor, el Señor recibe su adoración.
Por eso se cumple lo que le dijo a su pueblo: viviré con ellos adentro. Versículo 16b, viviré con ellos y caminaré con ellos adentro. Yo seré su Dios cercano y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade lo que ya ha dicho el versículo 17: no se contaminen con el pecado, salgan en medio de ellos, de la abominación de Babilonia. No toquen nada impuro, porque entonces contristan al Espíritu Santo que está adentro de ustedes. Apártense. 7.1. Limpiémonos y purifiquemos de todo lo que pueda contaminar al cuerpo y al espíritu, porque allí habita el Señor. Mis queridos hermanos, eso es lo que venimos a celebrar cuando nos reunimos, a celebrar que Dios nos ha salvado y que Dios habita en nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Venimos a celebrar de que Dios decidió en su inmensa sabiduría ya no habitar ni manifestarse en santuarios hechos de mano. No confundamos nunca el edificio con la iglesia del Señor. No confundan las catedrales con la presencia o la iglesia de Dios, o la presencia de Dios. Somos ustedes y yo, y donde se reúnen los cristianos, los que hacen un templo viviente y donde dan la adoración viva a Dios. Pónganse de pie, por favor, mis queridos hermanos. Leyendo el Efesios 2:20-22 en la NBI dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Espiritualmente, Cristo es la piedra angular, la piedra de toque, la piedra importante que hace alusión cuando se construyó el templo físico. Habría una piedra que no era muy importante, sobre la que se erigía todo el cimiento y se levantaba la construcción. Espiritualmente, Cristo es esa piedra. Él es esa piedra angular, y sobre Él y en Él nosotros como creyentes y como templos vivientes integramos espiritualmente un gran templo para nuestro Dios. Es lo que sigue diciendo ahí en Efesios. En Él, versículo 21, todo el edificio bien armado se va levantando, para llegar a ser un, ¿qué dice? Templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuidemos este cuerpo espiritualmente, mentalmente, cuidemos nuestra mente, físicamente, cuidémoslo también, porque Dios quiso que este cuerpo fuera la habitación de Él, es decir, el cuerpo lavado por la sangre de Cristo. Cuando estemos en el cielo, con cuerpos glorificados, seremos parte de ese santuario, de ese templo que adorará a Dios. Habrá un santuario donde Dios y Cristo serán lo que nos cubre todo, pero nosotros integrados haremos un solo templo espiritual con cuerpos glorificados para seguir adorando al Señor por la eternidad. Démosle gracias al Señor y bendigamos su santo nombre. Padre, estamos agradecidos con todo nuestro corazón. Señor, Espíritu Santo, recuérdanos esta verdad cada vez que sintamos debilidad, tentación, tristeza, desánimo. Señor, tú habitas en este cuerpo que fue lavado por la sangre de Cristo. Este cuerpo que fue convertido
en un templo viviente. Sí, Señor, esa es tu gloria, manifestarse a través de un cuerpo como este. Un cuerpo débil, frágil. Señor, ahí habitas tú. Sí, precisamente ese tesoro que es el Evangelio habita en vasos de barro. Es como diciéndolo de otra manera, en cuerpos de barro. Así fuimos formados. Pero Señor, lo maravilloso es que tú estás dentro de nosotros. No es una figura, no es una metáfora, no es un símbolo, es una verdad. Somos templo del Espíritu del Dios viviente. Siempre estarás con nosotros, siempre irás con nosotros, habitarás con nosotros, te moverás con nosotros. Por eso, huyamos del pecado, huyamos de la idolatría, huyamos de lo que te desagrada, huyamos de las mezclas, huyamos de las tinieblas. Señor, gracias, te pertenecemos. Así dice tu palabra. Ustedes no son sus propios dueños, sí. Estos cuerpos son tuyos también, Señor. Los compraste con precio de sangre. Gracias, Padre. Que nos alentemos con esta verdad. Que no tengamos miedo, no tengamos temor. Tú estás adentro de este cuerpo. Y lo resucitarás un día. Y será un cuerpo de gloria. Un cuerpo espiritual. Donde por siempre estaremos unidos a Cristo como iglesia, a ti como un santuario donde recibirás toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre. Si hubiera alguna persona que ahora el Espíritu Santo le ha mostrado que Dios, que Cristo no está en su corazón, en su vida, que usted no puede ser una persona diferente porque Dios no habita en su corazón, hoy el Señor le puede dar ese regalo. Es un regalo que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Si hace una oración donde cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y le pide que entre, Él lo salvará, lo hará una nueva criatura y usted se convertirá para siempre en un templo viviente del Espíritu de Dios. Si alguien lo va a hacer por primera vez, aquí, repita conmigo esta oración. Si escucha a través de la radio y también quiere ser salvo, convertirse en hijo de Dios y en templo del Espíritu Santo, haga conmigo esta oración también. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido alejado de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que este cuerpo ha cometido pecados, pero ahora te pido que me salves, que entres a mi vida, que me conviertas en tu hijo, en una nueva persona, en una nueva criatura, y quiero ser templo donde tú habitas, templo del Espíritu Santo. Creo en Jesús, tu Hijo, que resucitó de los muertos, y confieso con mi boca que Él es mi Señor y mi Salvador. Gracias. Amén.